Hay factores externos que afectan nuestra sexualidad, ¿no? Precisamente hace un momentito estabas hablando algo de eso. Eh, Sobre todo, digamos, la percepción que tenemos con nuestros sentidos, ¿no? No, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, todo eso influye en nuestra sexualidad. Pero digamos, en el campo más específico de la danza en el cual tú eres experta, ¿cómo influye la sexualidad? Uy, es tan bonito donde puedes permitir que todos los sentidos se hagan presentes. Hay, hay tanto que ver cuando se lleva a cabo una danza. Al grupo que pertenezco, que es Rueda de Medicina, está la danza al fuego, a los espíritus, al viento, a la lluvia, y con otro grupo hacemos la danza del sol. Cuando empiezas a ver a la gente que se conecta con el oído ante los tambores, porque principalmente es el tambor en todas estas danzas, y es un tambor que de verdad que si tú no vas y lo ves, piensas que es un tambor enorme, de un diámetro enorme. Y cuando de verdad a la hora que empiezas a hacer las caminatas alrededor del círculo, ves que no es tan grande, pero es una fuerza y un sonido que escuchas. En una de las danzas, en la danza del sol, si ponen micrófonos, porque por el tipo de espacio. En Monterrey, en donde estamos, el tipo de montañas nos ayuda tanto que se escucha perfectamente y lo tocan dos guardianes del Tatehual. Esa sexualidad a través del oído, ves la cara de la gente, ahí nadie habla. Aquí, cuando se hace la danza, está alrededor del fuego. En la del sol es alrededor de un árbol que fueron a cortar y lo vienen a poner ahí y se ofrenda. Entonces empiezas a danzar, muchos cerramos los ojos, eh, no te dejan, no te sueltan si tiene que haber un ritmo, porque pues si no te vas, literal, te vas. Entonces siempre te están haciendo regresar porque el punto es estar danzando aquí. Y cuando abres esos ojos y conectas con el fuego, entonces ahí está el otro sentido y te empiezas a compenetrar con él porque todos sabemos cómo es el fuego y los colores que maneja, ese azul, ese naranja, pero ese amarillo, pero ese morado. Y entonces te adentras. Entonces ya tienes el oído, ya tienes la vista. Se le pone normalmente al fuego ofrenda, que pueden ser plantas o pueden ser inciensos en resina. Entonces empiezas a percibir esos aromas, te quedan grabados en todo tu cuerpo. Y entonces el cuerpo te permite sentir el otro, el tacto. Sientes, se llama chungana, normalmente tenemos una chungana y plumas. La chungana es una maraca, pero cuando se utiliza para todos estos rituales se le llama chungana. Entonces tú estás llevando tu ritmo. Es tan bonito ver esa danza con la naturaleza donde nadie te dice qué tienes que pensar, a quién tienes que rezarle, qué tienes, nada. A veces te avientas unas pláticas que para qué les cuento, pero a veces se te va la noche, la del sol si es de día, las demás son de noche, y una de ellas es de día y de noche hasta que llueva, la de la lluvia, y te compenetra toda esa energía. Y entonces ahí compruebas por qué en las relaciones carnales hay aromas de la gente que nos llama la atención. Eso es lo que nos permite decir, él me gusta, ¿era la loción? Bueno, pues uno va a creer que es la loción, pero es eso que se segrega, eso que solamente tenemos quienes hemos compartido esa intimidad de cocreación, repitiendo que no todas las relaciones tienen que ser penetración. La sexualidad es el caminar juntos para que juntos podamos expandir, porque muchas veces puedo hacer, co-crear más con una persona sin importar el género que con mi pareja que legalmente tengo un papel.
Entonces, dejémonos guiar por todo lo que el olfato, el oído, el tacto y la vista nos pueden conectar, porque ahí soltamos el control y a eso invitan mucho las danzas. Suelta, suelta y confía. ¿En qué debemos confiar? En nuestra misión, no en mí, porque este estuche corpóreo tal vez le tome tiempo recordar la misión. Confía, confía que todos los que están a tu alrededor, todos están cumpliendo el papel que les corresponde en esa obra que te pertenece a ti. Que tú vas a complementar la obra de los demás, sí, pero siempre identifica y dale las gracias al que te detona, pero también al que te ama, pero al que te sonríe, pero al que te ignora, porque sin juzgar, simplemente volteas y dices, sí, tú tenías boleto para entrar a mi obra. Y aparte, por ejemplo, también hay ciertas danzas rituales en los que también involucran el sentido del gusto, ¿no? Tomar alguna bebida, comer una fruta, no sé. Y muy bonito, ¿no? Porque no había llegado a percibir la danza desde todos los sentidos. Y, por ejemplo, siempre hay danzas que de alguna manera recuerdan más en ese aspecto de energía masculina, ¿no? Ujú. En México tenemos muchas danzas prehispánicas, donde se muestra mucho la fuerza, ¿no? Masculina, los tambores. Y también en otros países, por ejemplo, ahorita recuerdo las danzas de las hawaianas, más suaves, las geishas. Entonces, de alguna manera también la danza, ¿no? Nos muestra todo ese aspecto de estas energías, ¿no? Y muy bonito y muy completo. Nosotros en nuestras danzas no utilizamos medicinas, mas sin embargo respetamos las danzas que sí las utilizan. ¿Por qué? Porque si no volvemos a darle el poder a lo que está afuera. ¿Va a haber rituales donde se van a utilizar las medicinas? Sí. En muchas danzas, por ejemplo, en la danza del sol, sí ves a muchos de los hermanos que traen medicina en su boca y ahí están danzando y ahí la mantienen. Y me hizo recordar ahorita que decías danzas de mucha fuerza. Hay usos y costumbres que de repente dice uno, ay, pero ¿cómo? Pero pues son reales. Nosotros danzamos en South Dakota la danza del sol y algún tiempo este mismo guía la hacía en Arizona. Entonces nos ha tocado ir a ambos lugares. Él ya trascendió. Y la danza del sol es para el hombre. El hombre va a traer una falda color roja o amarilla. Normalmente el 99% la trae roja. Algunos cambian el color por X razón, porque es la del sol. Danzamos desde que empieza a sentirse esa oscuridad más alta porque es la parte que ya va a amanecer, ¿no? Y ahí empezamos con un temazcal, luego nos preparamos para entrar al círculo. Pero fíjate cómo son las cosas. La mujer no puede traer zapatos. En Sauracota, está perfecto. En Arizona, donde esas temperaturas pueden subir a 110 grados y que ves a muchas mujeres con los pies llenos de llagas, porque la mujer es la que sostiene al hombre. Y no la mujer por este estuche, sino esa energía femenina de sí se puede si te conectas. Entonces ven ellos en la mujer, empoderan a la mujer, ahí no es de que la mujer, no, mira todo lo que ella puede hacer. Ella no nada más lleva en el vientre sagrado a los hijos, ella no nada más está conectando con la madre tierra y con el abuelo sol. Ella tiene toda esa fuerza y si la tiene, ella está disponible para mí, porque yo también como hombre tengo esos fractales. Ahorita con lo que dijiste me hizo recordar eso y de verdad es tan bonita. Todas las demás danzas, ahí no es el género, todos lo manejamos de la misma manera. Se procura, como todo, que tengamos los pies directo a la tierra, mas sin embargo, si estamos en temperaturas muy frías, porque hay danzas que se hacen ahorita en octubre, tenemos la danza de los espíritus del 24 al 28 y en diciembre, no, en octubre, pero diré noviembre muy al final, es la del fuego. Ahí a veces la tierra es muy fría y nuestra guía y guardiana dice,
Los sacrificios ya quedaron atrás. Hay que danzar sin sacrificar. Y si tú te quieres poner, no, sí, eso sí, nunca puedes traer un zapato eh, que traiga suela de llanta, digamos. Puedes traer los de piel de venado y todos ellos, si te los permiten, o calcetas. Porque cuántas veces decimos, oigan chicas, si ahorita alguien necesita, va a entrar a una cirugía y vamos a conectar nuestra energía para que esto, lo otro. Ah, sí puede cruzar ríos, montañas, y porque me puse calcetín no va a pasar la energía. Entonces ahí es cuando uno dice, hay conceptos que son ilógicos y hay que dejarnos fluir. Adelante, chicas. A mí me hace pensar un poco, ahora que explicabas todo lo que va involucrado dentro de la danza, me pregunté, ¿no? En los temazcales, ¿no? Los temazcales se ven normalmente a los 4 puntos, se ven con los elementos. Y esos mismos elementos son los que yo tengo en mi cuerpo y son con los que voy a conectar. Y ahorita decías que antes de empezar la danza entraban a un temazcal, ¿no? Es como para liberar todas esas energías y llegar a como a esa purificación para ya ahora sí entregar algo, y entregarme pues a ese nacimiento. El temazcal siempre nos da la oportunidad de limpiar para que entremos en esa comunión. ¿Por qué se llama? No solamente se dirige a las 4 direcciones, manejamos las 7, que es el este, y empezamos por, dependiendo, los danzantes del sol empiezan por una dirección y los que no son danzantes del sol empiezan por la opuesta, o sea, el este, el oriente o el poniente. Y ahí te das cuenta qué tradición estás llevando. En el este ves el águila sagrada, esa águila que vuela tan alto y que así de alto como cuando van haciendo el sol pueden llegar tus sueños. Es el nuevo amanecer, es esa oportunidad de, de saber hacia dónde vas. Y el águila sabemos que está representada en billetes, en banderas, tanto él como el cóndor son aves de mucha simbología en el camino rojo. El color que lo representa es el amarillo. Tienes muchas maneras de conectar con esa energía del este en tus proyectos. Luego vas al sur, donde está esa energía inocente. Es el color blanco, es el venado. En cuántas tradiciones el venado juega un papel súper importante. La medicina del venado es muy valiosa. Y el venado brinca y salta. Entonces, si acabas de nacer y ya eres ese niño que brinca y salta con inocencia, a él no le digas que hay una frontera. Él, frontera que haya, frontera que brinca. Y te deja disfrutar para llegar luego al poniente, donde está el oso. Ese oso que cuida la cueva, la puerta de la cueva. Y solamente te da esa seguridad de saber que ahí puedes limpiar todo lo que ya cumplió su misión y que nadie va a entrar a interrumpirte. ¿Y por qué tiene que ser en la noche? Porque así ni tú misma ves lo que está saliendo. Luego vas y el color que lo representa es el negro. Luego vas al norte, está el búfalo sagrado, están los maestros que están encarnados, es el color rojo, por eso es el camino rojo, de siempre ver hacia el norte, de siempre ver el norte. Cuántas veces cuando viajamos, mi papá siempre decía, ubica el norte y nunca te vas a perder. Sal del hotel y ubica hacia dónde está el norte y vas a saber dónde está tu hotel. Papá, ¿y yo cómo vas a saber dónde está el norte? Observa. Observa porque es muy claro. Dice, hace poquito leía, dice, ¿por qué a los niños les enseñamos cómo manejar un celular y no les enseñamos donde tú estés parado y veas el sol? Vas a saber de qué lado está el este y de qué lado está el oeste si el sol está naciendo. Si el sol está en el atardecer y lo ves en el sentido opuesto, vas a saber dónde está el este y el oeste. ¿Qué niño y qué adulto sabemos manejar las direcciones? Entonces, bueno, ahí retomando, esa es la dirección del norte. Siempre no perder hacia dónde vamos y entender
que siempre hay guardianes que nos van a acompañar, aquel que nos sonrió al entrar al banco, aquel que nos ayudó en la danza cuando sintió que estábamos ya desfallecidos. En la del sol se da mucho y te traen, nos ponemos protecciones en las muñecas y en los tobillos y una coronita de salvia. Entonces te lo traen para que lo huelas. ¿Qué tan importante es esa medicina? Entonces es eso, siempre tienes un maestro que va a estar cerca de ti. Y luego elevamos al Gran Espíritu. Y ahí decimos, somos un fractal y estamos en unión. Bajas al corazón de la humanidad y te conectas con todos los seres que habitamos el planeta en todos los reinos y tocamos la tierra. Y ahí son, esa tierra que nos da techo y sustento y esa comunión de saber que sí, estamos englobados en esa totalidad. Entonces entras al temazcal limpio, como cuando vas a Asia y entonces antes de entrar a los templos hay un agua corriendo y te la pones, enjuagas y escupes del otro lado, ya hay inciensos muchísimos y te limpias la energía. En la religión católica nos persinamos, pensamiento, palabra y el sentimiento, todo nos lleva al mismo lugar. Hay que acostumbrarnos a limpiar aquello que por alguna razón cruzó nuestra mente, que lo expusimos al hablarlo y lo que sentimos. Entonces, si el temazcal nos permite, y hacemos temazcal en la mañana y en la noche, o es en el del sol y en las demás es en la noche que empezamos y en la mañana antes de salir, ya que terminamos la danza. ¿Por qué? Porque cierras el espacio, sellas. Porque cuando estás haciendo danza son 4 días y 4 noches, o 4 días en unos, o 4 noches. ¿Y de qué sirve? Que abres y están los portales ahí. Por eso se hacen en fechas determinadas y sí te quedas muy vulnerable. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién compartes esos espacios. Y si no estás segura, no dejemos la responsabilidad en quien guía. Busca tu misma protección. Tony, no me acuerdo de la otra. La otra pregunta era relacionada con la parte de las cámaras de los lobos, que en realidad, o sea, en la parte de Hunabku, en la parte de la cabeza, o sea, es ese, ¿no? Elevar el divino masculino, ¿no? O sea, pero desde el femenino, porque de alguna manera, con tanta pues con tanta energía se ha opacado y no se le ha permitido darse ese espacio. Porque muchas veces todo lo que está abajo del ombligo no se habla. Y todo lo que está superior al ombligo sí se habla. Entonces dice uno, ¿por qué? Porque qué tan importante es la sexualidad y la procreación que eso se mantiene en silencio. ¿Por qué? Porque sí, y cuántas veces en cuántas culturas vemos a las mujeres con los senos descubiertos y con sus collares y están con muchos tatuajes, pero ¿en qué comunidad vemos los genitales descubiertos? No, no, procuran, no, ahí es donde está el tabú. ¿Por qué? Porque eso es lo que desean, que el poder del espíritu radica en los genitales, en esa parte que le podemos poner hombre-mujer por lo que se ve en el exterior, mas sin embargo es más de lo que se está viendo. Es una emanación de energía. Hay que saber valorar las raíces de nuestro árbol, ese árbol que florece. La fuerza está en lo que vamos a ir sembrando y emanando con nuestras acciones. Por eso nos mantienen en ese tabú, pero al mismo tiempo nos protegen esa energía. El día que nos quitemos ese prejuicio y que sintamos que alguien tiene la capacidad de limitar a lo que vengo,
ahí es donde nos vamos a dar cuenta, porque el poder del espíritu radica en el potencial de genital. Y repito, no por lo que se ve, sino por lo que es. Por eso hay que saber valorarlo, porque el sexo es más que esa puerta de la iluminación. El sexo es esa oportunidad de ver que nada nos limita para poder regularlo, porque muy fácil nos desequilibra la energía de comunión entre lo masculino y lo femenino. Sentimos que si yo tengo una mala sexualidad, y nos los han dicho muchas veces, ya nos contaminamos. Y tengo mi energía y la de todos los seres que vinieron, ahí sí que hubo una penetración. Si ya lo llevamos a lo mundano, ¿cuántas veces llevamos una mala sexualidad con la co-creación de nuestras acciones? Por eso, hoy en día estamos viviendo uno de los periodos más sexuales de la historia. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de humanos hay mayor energía. Que sientan muchos de que se está llevando de una manera incorrecta porque no fue como la creación lo dio, yo todavía no me acuerdo, y en todos mis rituales que he vivido o a nivel hipnosis, yo no me acuerdo haber ido a esas vidas de cómo era la sexualidad al inicio. No lo sé. Mas, sin embargo, pienso que siempre ha existido la relación en personas del mismo género. Porque para mí no es el genital, sino la energía que crece para poder ser compartida. Entonces, cuando hablen de sexualidad, siempre hay que preguntar en qué concepto, desde qué concepto quieres hablar de esa sexualidad. Si yo voy a un prostíbulo y les pregunto de sexualidad, y voy a una iglesia y les pregunto de sexualidad, y voy a un grupo de matrimonios que están en una reunión, y hoy que estamos hablando de sexualidad, es lo mismo, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Es ahí cuando lo que tú decías, es el unir lo masculino con lo femenino en el centro de nuestro cuerpo, es el que permite tener ese equilibrio, el que nos recuerda que ambas energías son válidas. Porque cuando solamente se dice muchas veces a nivel chakras, que si no tienes en equilibrio tus primeros 3 chakras, no vas a poder conectar los superiores. Entonces ya desde ahí ya hay otro limitante. No, pues no, entonces yo... ¿Y cuánta gente no escuchamos súper conectada con la creación, de la manera en que me digas, religión o espiritualidad, y la energía se confunde? Entonces, tiene mucho que ver lo masculino con lo femenino, con las creencias limitantes. Yo soltaría un poquito más y entendería la energía como unión para no limitarme. Si bajo la religión estoy en pecado, dejo de co-crear. O así, tal cual, en chakras, como no tengo equilibrados los inferiores, no voy a poder conectar con el sentir, con la comunicación, con el transmutar. Y si no puedo transmutar, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más porque no pude conectar los primeros. Entonces, la energía femenina y masculina, en cada respiración se manejan los dos. Recientemente tuvimos la ocasión de entrevistar a una persona y en ese momento se habló de abusos en la infancia. Y más allá del hecho de que existan pactos de almas y que en otras dimensiones no hay abusador y abusado, pero en esta sí, en la tercera sí, en la tercera dimensión. A mí me gustaría que nos aclarases un poco cómo esta persona que entrevistábamos decía que el niño no tiene la capacidad energética de asumir la energía sexual del adulto. Y ahí está la raíz o sea, la consecuencia del abuso. Lo que yo quiero saber es cómo esto repercute en la sexualidad del adulto y sobre todo en el caso de la sexualidad masculina, cuando ha sido el niño chico el que ha sido abusado. Repercute mucho.
la base de un adulto es la infancia. Nosotros en tanatología hemos aprendido, gracias a nuestro mentor, que no importa lo que pase, sino quién te acompaña en lo que pasa. Entonces, un niño que ha pasado por esa experiencia y lo tiene que llevar en silencio, siempre va a venir cargando ese dolor y sufrimiento que se ha hecho creer por su mente mágica. Hay dos tipos de abuso. Bueno, puede haber muchos, pero yo normalmente los divido en dos. Yo le pregunto normalmente a personas que llegan a sesiones y que hablan de esa experiencia, ¿qué recuerdan? Casi siempre lo hago dentro de hipnosis, porque yo les pregunto a ustedes, ¿a quién no le gusta que le hagan esto? Yo sé que a mucha gente no le gusta que le toquen la cara, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ok, no le gusta la cara y el personaje que está enfrente se da cuenta que no le gusta que le toquen la cara, entonces toca el cuello. Cuando te saben llevar, así seas niño o adulto, de una manera amorosa, no crea conflicto, porque no existe el bien y el mal, existe el placer. Y en ese placer te dejas ir. Y no creces con esa idea de que lo que sucedió fue bueno o fue malo. Mas, sin embargo, cuando estás en el lado opuesto, que es de una manera grotesca, una manera abusiva, una manera invasiva, no solamente la sexualidad. ¿Cuántas veces la mamá, el papá no habló en un tono fuerte? Nos dijo una palabra que ofendió. Ahí marca la diferencia. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Porque nos han hecho sentir que el placer es un pecado. Yo no voy a olvidar a una persona, dejo el espacio, que llegó y cuando se casó se dio cuenta que el vecino la invitaba a hacer sexo oral y ella nunca se dio cuenta que eso era mal. Porque su mamá le dijo, a los adultos hay que obedecerlos. Entonces lo hacía y luego el señor siempre le regalaba dulces. Y ella dice, me veo donde salgo súper sonriente, porque ella no lo veía como, no lo juzgaba. Entonces, cuando no hay una conciencia de la pérdida, perdí mi seguridad, perdí mi tranquilidad, no va a suceder algo con ese adulto. Mas, sin embargo, cuando hubo tanta información que nos dan, esas partes solo son tuyas, nadie las debe de tocar. Hay mujeres que se casan y siguen pensando que nadie debe de tocarlas. Y entonces ahí viene, dices, a ver, nada más porque el sacerdote dijo, bendición son marido y mujer, o firmaste, de un segundo a otro, ¿ya es válida la sexualidad? Entonces dice uno, wow, mi papá ya me deja tener sexo porque ya firmé el papel ante el notario. Entonces son prejuicios que nos fueron llevando a sufrimientos. Y retomo, entonces cuando invaden mi espacio en la sexualidad de todo tipo, visual, auditiva, sensorial, ahí es donde vienen los impactos para los niños, porque sienten el abandono, sienten el que hicieron algo que yo no quería y no respetaron mi palabra. No tuve opciones porque la persona era una persona conocida que normalmente suele suceder en el primer círculo. Es bien difícil que ese niño sin terapia pueda ser un adulto seguro de sí mismo. Y que cuando esté pasando por una situación similar, va a actuar de la misma manera, va a congelar, no va a saber qué hacer. El miedo es el que te mantiene alerta o el que te paraliza. Entonces, normalmente se paralizan. Ya, el solo hecho de percibir ese aroma de abuso, porque así como en las danzas está ese aroma determinado, estos niños ahora adultos perciben el aroma y me recuerda a alguien que invadió mi espacio.
pudo haber sido mi papá, mi mamá, mis tíos, mis hermanos. Percibo ese aroma. Por eso los sentidos juegan un papel muy importante. ¿Qué hacer con estos niños que ya son adultos? Pedirles a esos adultos que ayuden a formar niños. Nosotros tenemos un grupo de tanatología de niños, se llama Pepe Grillo, donde están todos esos niños que han pasado por pérdidas. Y pensamos que la pérdida es la muerte. Pero es un cambio de colegio, es la pérdida de la salud, hay pérdidas relacionales, ambientales, la pérdida de mí mismo. Se dividen mucho. Es esa parte. Porque para mí la sexualidad no solamente es mi cuerpo de mi templo sagrado que invadieron. Y digo para mí porque comulgo con esa idea, pero sé que no estoy descubriendo el hilo negro. Para mí es muchísimo más. ¿Por qué? Porque dejé de cocrear. Ese niño deja de cocrear alegría, la paz interior de la que hablábamos hace ratito se esfuma y pasa a ser un adolescente que va a estar propenso a que por muy poquito sea capaz de dar su vida. Porque es ese vacío. Si tú vienes a llenar mi vacío, aunque me pegues, no importa, aquí vas a estar. Si tú vas a llenar mi vacío, vas a ser infiel, no importa, pero aquí vas a estar. Es ese apego inseguro. Y ese niño tuvo que transitar con su mente mágica diciendo, yo tuve la culpa, yo porque no le hice caso a mi mamá y me alejé del lugar seguro, yo fui el responsable, reconociendo la culpa y la responsabilidad, y culposo de diferente manera. La culpa es la inocencia. ¿Por qué? Porque si el niño está jugando un balón y quiebra un vidrio, pues sí, él tiene la culpa porque activó y pateó la pelota, pero fue desde su inocencia. ¿Qué pasa con ese personaje que se metió con ese niño, que lo decías tú al inicio, que él sí sabe la intención de lo que está haciendo? ¿Lo está haciendo para repetir lo que le hicieron? ¿Lo está haciendo desde recuerdo tu alma? ¿Lo está haciendo desde complacer, desde el vacío? Y depende, esa intención es la que recibe el niño de acuerdo a su propia biología. Hay muchos niños que terminan gustándoles y lo hacen con los hermanitos también infantes. Y todos juegan al famoso juego del doctor y la enfermera. Y cuando llegan los adultos, todos brincan y no estamos haciendo nada, porque todos esos tabús. Si permitiéramos que los niños descubrieran la sexualidad de una manera natural, acompañados por alguien que no tiene esos prejuicios, que tristemente son pocos al nivel que se puedan prestar, porque diría alguien, no, pues entonces van a agravar. No, es desde lo más sagrado. El ver a una niña que se toca sus genitales y hace sus ojitos de satisfacción, ¿qué dice la mamá o el papá? Déjate ahí, eso no se toca. Se te va a infectar si te sigues tocando. ¿Qué pasa con un bebé que se está tocando los genitales y el niño tiene una erección? Ay, 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 y le pone el pañalito que, ay, este niño. Descubrir nuestro cuerpo nos permite decir alto a quien quiere invadirlo, porque ya tenemos la capacidad de decir, yo me puedo satisfacer a mí mismo. Es como vienen con el anillo, ¿te quieres casar conmigo? Te voy a hacer feliz. ¿Feliz? Ay, no, yo ya soy feliz. Ah, pues ven conmigo. Y sacan el billete, te voy a mantener. ¿Mantenerme? No, yo trabajo. Entonces dices, ¿cómo le llegas a una persona que ha dejado de tener apegos inseguros y sabe y reconoce su ser? Entonces, si un niño que fue invadido es un adulto que va a necesitar mucha labor, más hoy en día no esperemos a ser adultos que puedan ir a terapia, que todos esos niños puedan escuchar de la tanatología, de las pérdidas que vienen
a resumirse a maneja tus emociones. ¿Qué sientes? De tener que darle al otro la llave maestra para que venga a complacer lo que tú necesitas. Muy importante esa reflexión. Y ya para ir terminando y cerrando nuestra conversación, queríamos comunicarte tu kin, cuál es la energía. Como nos has dicho, no conoces realmente tu fecha de nacimiento, pero vamos a decir que es la que nos has comunicado. Entonces, el kin que te corresponde es el lanzador de mundos entonado blanco, que es el kin 226. La unidad psicocrono de ese kin es el kin 36, que es el guerrero planetario amarillo. El hechizo que corresponde a tu kin 226 dice así: yo me empodero con el fin de igualar, comandando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la atemporalidad. Y nos sorprende mucho saber que cada vez que comunicamos el hechizo a uno de los invitados, está muy en consonancia con lo que nos ha contado, incluso con lo que hemos sentido de su personalidad. Y también es el caso hoy. Ya para finalizar, querríamos que nos comunicases un poco qué es lo que estás haciendo actualmente, dónde puede encontrarte la gente que esté interesada por el trabajo que realizas, si tienes alguna actualidad o cuáles son tus redes. Actualmente soy parte de G5. Este es un grupo tanatológico liderado por el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que tiene 5 pilares. Los lunes tenemos la Niña María a las 8 de la mañana, hora México, hora Ciudad de México, donde transmitimos todas esas herramientas para conocer más del duelo infantil y de la adolescencia. Los lunes en la tarde trabajamos con maestros y aquellas personas que tienen a su cargo grupos de niños para que sepan gestionar a un niño en duelo, porque los niños en duelo tienen derechos y el otro lugar importante es el colegio, entonces se elabora con ellos. Los martes tenemos el grupo de Tío Beto, que a los cuidadores primarios se les da atención para que tengan herramientas para elaborar con los niños. Los miércoles o los sábados eligen los cuidadores qué día. Los niños participan entre los 4 y los 16 años y ahí podemos elaborar el tipo de pérdidas, que puedan identificarlas. ¿Por qué? Porque el ser humano desde que nace está en una pérdida y verlo ya con herramientas te permite llevar el crecimiento. Los viernes es Tío Beto GAM. GAM es Grupo de Apoyo Mutuo. Ahí los cuidadores primarios forman parte para poder ellos elaborar su duelo, ya no el del niño, porque cuando muere una pareja, también está muriendo el papá de sus niños, pero hay unos abuelos que murió su hijo, pero hay unos hermanos, entonces ahora ahí se elabora en primera persona. También a nivel tanatológico, pertenezco al grupo de BEPAT, Apoyo Tanatológico Transformacional, que damos pláticas, nos pueden encontrar tal cual así en Facebook, y tenemos un grupo de apoyo mutuo que nos reunimos los lunes para también tener ese lugar de escucha, ese lugar seguro. No es un lugar de terapia, no es un lugar de taller, es un lugar de escucha, donde vamos a poder expresar a través de la narrativa lo que estamos viviendo. Pertenezco a Lazos de Amor Tanatología, que ahí elaboramos con el duelo gestacional, perinatal y neonatal, así que nos permite ese duelo tan silenciado que es poderlo hablar. Esas mamis que han pasado muchos años y nunca dijeron de esos abortos, tal vez de la manera más sencilla que se dieron orgánicamente, y aquellos que ellos eligieron también llevarlos a cabo. Se manejan mucho esos duelos. Estoy en el Camino Rojo, como lo saben, pertenezco a Rueda de Medicina, AC. Somos un grupo que laboramos mucho con el reconectar toda la energía de los ancestros y permitir que siga habiendo en las montañas personas conectando esa energía, porque cada vez ellos tienen que bajar a la ciudad
a buscar el pan de cada día y poder ayudarles a que en sus comunidades sigan teniendo esa ayuda. A nivel individual, estoy con todo lo que son las terapias que las mencionaste al inicio, donde visito varias ciudades, varios países y 2 continentes, donde la gente me va formando esos grupos. Normalmente no publico que voy a estar en una ciudad determinada, más bien es la gente que sabe, de boca a boca va sabiendo dónde voy a estar, o alguien les dice lo que hago y ellos forman el grupo en diferentes ciudades. Así que pues ese es el camino que recorro. En Facebook estoy como Verónica Herrera, que es mi apellido paterno, y en Instagram estoy Vero-Sobrevilla, que es el apellido ya en el matrimonio, y así estoy. Así que feliz de compartir con ustedes, no solo a través de esta reunión que tuvimos hoy, sino en esta energía, que si ya nos reencontramos, ya nos reconocimos. Y si nos reconocimos, la labor se va a seguir haciendo, viéndonos o sin vernos. Ya hoy se volvió a conectar algo que ya habíamos llevado a cabo en algún otro momento de nuestra vida. De verdad, gracias por su tiempo, por su cariño y por su proyecto. Felicidades. Estamos muy, muy honradas de haberte tenido aquí y tu misión es realmente muy importante y a mí me hace sentir en el corazón muy fuerte ese trabajo que estás realizando y te agradezco mucho que lo hagas. Paso la palabra a Tony y a Gloria. Muchas gracias, Vero, por habernos dedicado este tiempo y por hacernos recordar todas esas partes que a veces, pues, no las podemos ver con tanta sencillez, ¿no? O sea, se hablan ya como de cosas tan sofisticadas, pero con ese sentimiento y con esa sencillez es, pues, es lindo volverlo a recordar. Y gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias, Vero, por traer la luz de tu conocimiento a este espacio. Muy agradecida. Gracias a ustedes. Lo único que me faltó decir es que todos los grupos de tanatología son gratuitos. Es muy importante saberlo.